estos cambios que estamos experimentando a nivel espiritual, planteábamos también en los conversatorios anteriores que como seres humanos tenemos diferentes cuerpos, no solamente el cuerpo físico que nos habita, que es nuestro envase, digámoslo así, sino que desde esa vivencia, esa dimensión espiritual, tenemos otros cuerpos y otros cuerpos que están integrados y que están, digamos, interconectados, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo pránico, el cuerpo espiritual, el cuerpo energético, que de pronto no los vemos físicamente, pero sí desde nuestra energía, a través de los chakras, que son esos grandes centros energéticos. Conversábamos también en el encuentro anterior que tenemos 7 chakras principales, pero hay otros chakras que son más sutiles, que nos van permitiendo conectarnos con otras dimensiones más allá de esta tercera dimensión en la que nos encontramos acá en el planeta Tierra, que es un planeta donde vinimos a experimentar desde la dualidad, en la dimensión inclusive más baja de la materialidad, y que el propósito precisamente como seres espirituales que vinimos acá a experimentar la materialidad, la intención es ir ascendiendo, trascendiendo y elevar nuestro nivel vibracional. Entonces, partiendo de que somos seres espirituales, viviendo y experimentando, digamos, una vivencia desde la materialidad, resaltamos también que tenemos un alma y que esa alma es eterna y que está unida a una red cósmica y a una malla electromagnética de la Tierra, que también tiene un alma. Este planeta Tierra tiene un alma que es Gaia. Por eso nosotros vivimos en un entramado cósmico en conexión con todos los seres vivos del planeta Tierra, seres vivos humanos y no humanos, con todo el reino mineral, vegetal, animal. Y también en ese entramado estamos con otros seres que se encuentran en otras galaxias, en otros universos. Por eso entonces afirmo que somos seres multidimensionales. Y haciendo esta introducción, entonces, hablemos un poco de qué cambios estamos viviendo a nivel espiritual. Y por eso digo que es un momento tan significativo, tan trascendental, el que estamos dando en este momento en el planeta Tierra, porque estamos dando un salto cuántico. Estamos pasando de la tercera dimensión a la quinta dimensión. Y esto se viene dando desde el 21 de diciembre, inclusive del 2012. Vamos hasta el 2026, perdón, como en ese tránsito a quinta dimensión, es decir, que estamos pasando, podríamos decir, a otro nivel de evolución. Estamos ascendiendo un escalón, estamos pasando a un escalón más alto. Como humanidad estamos viviendo entonces un gran movimiento que afecta nuestra estructura biológica molecular, pero también afecta todas las estructuras que hemos creado como humanidad. Esto implica, y ahí hacemos referencia a todo lo planteado respecto a la sanación celular y la activación de nuestro ADN. Este salto cuántico implica que estamos teniendo un cambio a nivel de nuestra estructura celular. Y ese cambio se da porque en tercera dimensión nosotros estábamos trabajando con 2 hebras de nuestro ADN y en quinta dimensión vamos a trabajar con las 13 hebras de ADN.
O sea que estamos como activando más aplicaciones en nuestros distintos cuerpos. El trabajar con estas 13 hebras de ADN que nos constituyen, nos permiten elevar nuestro nivel vibracional, perdón, nuestro nivel de conciencia. Y en ese sentido, entonces, a nivel espiritual estamos evolucionando como raza humana. Y como raza humana, en este proceso de evolución, podemos comunicarnos con otras dimensiones. En los multiuniversos, estamos hablando de que son 36 dimensiones y nosotros estamos en la tercera. Estamos dando salto cuántico a la quinta. Y este es un cambio que no se da desde hace 75.000 años que fue creado esta raza, el Homo sapiens, ¿sí? Entonces, yo digo que somos seres afortunados, que estamos viviendo en este momento trascendental, pero que eso implica también que hay muchos movimientos a nivel de nuestro cuerpo físico, a nivel de nuestras emociones, a nivel de nuestra mente. Estos cambios nos llevan a experimentar dolores en nuestro cuerpo, pero también a remover heridas emocionales desde nuestro nacimiento, desde otras vidas. O sea que este paso, que es muy significativo a nivel biológico, pero también decimos como a nivel espiritual, porque estamos pasando de una base de carbono en la que se vibra desde la geometría sagrada, hay una vibración de 666, donde se plantea que son 6 protones, 6 neutrones, 6 electrones, a una base de silicio que nos lleva a otra frecuencia, que es la frecuencia 999, ¿sí? O sea, pasamos a una nueva estructura biomolecular. Y todo esto lo experimentamos a través de nuestras fibras de ADN. ¿Qué significan esas fibras de ADN? Podríamos decir que son como esas fibras ópticas donde se traslada toda la información del universo, ¿sí? Y que nos atraviesa a nosotros como seres humanos que estamos ascendiendo como raza. Como precisamente estamos dando esta evolución como raza, entonces vamos a nivel biomolecular a borrar ese elemento químico que es el carbono, que nos permitió estar vivos durante todo este tiempo a través de la alimentación proteica como su base, y pasamos a una quinta dimensión donde ya la energía en quinta dimensión no se obtiene de la alimentación proteica. Y se considera que entonces ya la alimentación proteica la necesitamos y la tuvimos como homínidos para poder subsistir, pero que esa es una alimentación que se da con células muertas. Y lo que se plantea ahora es la alimentación en la quinta dimensión se da desde la energía solar, esa es nuestra nutrición. Por eso vemos que experimentamos muchos cambios a nivel de la alimentación, donde precisamente la alimentación se está dando, ya digamos, planteando la necesidad de que la hagamos a través de lo que está produciendo la madre tierra, a través de las frutas, de las semillas, todo esto que se produce con la energía fotónica del sol, ¿sí? Y un cambio muy fuerte, muy significativo que estamos viviendo es precisamente el cambio de la alimentación. O sea, vemos que ya nos estamos volcando como a una alimentación
más natural, podríamos decirlo. Se va dejando, por ejemplo, la carne, se pasa a una alimentación más alcalina, y la alimentación alcalina es precisamente la que recibe la luz del sol. Inclusive se plantea que a futuro nosotros podíamos vivir de esa energía solar, pero tenemos que hacer como todo ese cambio biomolecular. Y estos cambios que se vienen dando a nivel planetario, a nivel cósmico, hace que nosotros experimentemos dolores en nuestro cuerpo, que experimentemos ansiedad, tristeza, depresión. Se vienen también dando unos cambios a nivel de todos los sistemas económicos, como decía, alimenticio, de salud, educativo. Y yo diría que ese gran cambio que estamos viviendo a nosotros nos genera, digamos, mucha inquietud, porque nosotros estábamos acostumbrados como a verdades absolutas. Pero hoy yo creo que estamos viviendo un proceso de cambiar de piel, es como morir y volver a nacer, pero en el mismo cuerpo, ¿sí? Por eso es tan importante el planteamiento en términos de mejorar la alimentación para poder desintoxicar nuestro cuerpo físico y de trabajar desde las distintas terapias para sanar nuestras emociones, para desinstalar muchas creencias. Porque estamos en un proceso, yo diría, de reacomodación. Estamos reacomodando nuestros cuerpos físico, mental, emocional y espiritual a través de nuestro sistema nervioso central, de la columna vertebral, pero también estamos experimentando cambios, dolores en nuestros músculos, en los tendones, en los nervios, en los ligamentos. Estamos sintiendo cambios también, por ejemplo, a nivel de los trastornos de sueño. Y es muy importante que hagamos conciencia de que esos cambios no los estamos experimentando porque sí, o que solamente es una persona, sino que son cambios generales que se están dando a nivel del planeta Tierra, a nivel de nuestra humanidad, pero que son cambios que tienen que ver con todo en los movimientos que se están dando también a nivel del universo, a nivel de la galaxia, a nivel de los multiuniversos y a nivel de la parte, digamos, cósmica. Eso es importante aclararlo porque ahí cobra sentido todo el proceso de sanación celular. Sí. Y ahí cobra sentido también como el despertar en nosotros, lo que hemos dicho, ese maestro, ese sanador interno, para poder, digamos, como escuchar nuestro cuerpo, escuchar nuestras emociones y poder hacer ese trabajo de ascensión sin sufrimiento, digo yo, o sea, sin que nos cueste sin que nos duela tanto, sin que nos duela tanto emocionalmente. Sin que nos duela tanto emocionalmente. Eso es muy importante y yo considero que parte precisamente de lo que hace Epidauria es un trabajo importante a nivel de las distintas terapias que se hacen para poder como contener y ayudar a esos cambios que se están haciendo. Es muy importante. Sí. María Nubia, a ver, yo te voy a expresar algunas de las preguntas que yo escucho en la gente, porque pues obviamente los que estamos metidos en este cuento del trabajo espiritual, entendemos de lo que tú estás hablando, pero pensemos en una persona que no está familiarizado con nada de lo que tú estabas hablando. ¿Cómo pudiera esa persona iniciar un proceso de sanación y sin pretender nada a nivel espiritual? O sea, digamos, la persona que está cómoda en su espacio vital, pero que quiere trabajar en cuanto a lo que es el sanar
precisamente por todos esos cambios emocionales, las depresiones, las ansiedades, los dolores físicos. ¿Qué le podrías tú decir al respecto? Porque es que es muy difícil porque la idea es ofrecerla el trabajo sin necesidad de que la persona se sienta que tiene que cambiar su sistema de creencias o que tiene que cambiar su percepción sobre la vida, porque pues eso obviamente genera resistencias. Claro. Bueno, pues lo primero que yo planteo es como la importancia de escuchar nuestro cuerpo, ¿cierto? Mm, Si yo tengo sí, un calambre, si yo tengo un dolor, si me duele la rodilla, si me duelen las articulaciones, si estoy ansiosa, si tengo depresión, si experimento un trastorno a nivel del sueño, un trastorno alimenticio, es necesario observar porque ahí hay algo, ¿cierto? ujú, Como hemos dicho siempre, esa manifestación en el cuerpo físico obedece a algo que se está viviendo también en el cuerpo mental, en el cuerpo emocional y en el cuerpo energético, en la parte energético. energética también. Claro. Ujú, Entonces, lo primero es poder hablar del síntoma, o sea, qué es lo que estamos sintiendo, ¿sí? Y desde ahí poder escuchar, observar el cuerpo y poder ir en ese proceso de escucharlo, o sea, y creo que es lo que nos permite como tener conciencia. O sea, uno cuando está bien, cuando está tranquilo, cuando no está ansioso, cuando no le duele nada, rico, ¿cierto? ujú, Pero estos síntomas que aparecen es muy importante como poderlos socializar, ¿cierto? ujú. Y hay algo que es clave también como comprender que ese cambio que se está dando en nosotros como humanidad también lo está experimentando el planeta Tierra. Ujú. Al igual Sí, que eso a lo nosotros, mejor eso a lo mejor es más visible para nosotros con los cambios climáticos, todo el tema de los movimientos, los terremotos, los tsunamis, toda esa serie de cosas que se están dando y que de las cuales no tenemos control. claro, pero también hay algo que es muy importante y es que el planeta Tierra es nuestra casa. Ujú. eh, es el lugar que nos dio cabida, que nos alberga. Entonces, al igual que nosotros, también tiene esos chakras que se están activando. Hay 52 vórtices en todo el planeta Tierra que se están activando y por eso, como tú dices, observamos cambios climáticos, movimientos telúricos, desastres naturales, pero hay un elemento que es fundamental y es cómo también estamos nosotros cuidando como esa casa, así como cuidamos nuestro cuerpo, el planeta Tierra también es un ser vivo, tiene su espíritu, tiene su alma que es Gaia y también experimenta el maltrato que a veces nosotros le hacemos, ¿cierto? Entonces, ahí es fundamental que es otro elemento como para poder comprender eso que experimentamos a nivel de los cambios sin necesidad pues de decir que nos vamos a ubicar o nos vamos a mover como en nuestras creencias y en la espiritualidad. Y es que sí hay una conformación de nuestro cuerpo físico con los mismos elementos que se tienen en el planeta Tierra, ¿cierto? Ujú. Entonces Sí. nosotros somos energía y el sol es energía, entonces cómo nos conectamos también con esa energía, o sea, es fundamental el sol para nosotros, igual que es fundamental para que florezcan las plantas, para que se dé el proceso de crecimiento de los frutos, ¿sí? Es fundamental también comprender cómo es esa relación que establecemos con el fuego, ¿cierto? Esa energía del sol con la misma tierra, con el agua, con el aire, cómo estamos respirando. Porque esos nutrientes, o sea, son los que en última instancia también
nos llegan a todos y son los que nos permiten experimentar como armonía, salud, vida en nuestro cuerpo físico. Entonces, cómo estamos respirando, cómo nos estamos alimentando, cómo estamos estableciendo el contacto con la naturaleza, que los elementos que constituyen a la madre tierra son los elementos que también nos constituyen a nosotros a nivel biológico y cultural. No sé si eso responde a tu pregunta, Marta. Sí, básicamente es como también invitar a las personas a que no solamente revisen o escuchen su cuerpo, sino también que tengan como la apertura a poder preguntarse y poder observar, porque de hecho, aunque no entendamos muy bien, lo que sí es obvio es que la vida sigue un proceso evolutivo y ese proceso evolutivo, sí o no, nos afecta y nos mueve. Querramos o no movernos, la vida nos mueve, nos empuja. Y si uno no fluye con ese movimiento, con esa evolución, pues lo va a sufrir. Es como que cuando uno va, pienso yo en estos rápidos de agua, si el salvavidas o el bote no va fluyendo con el agua, se va a ir dando contra las piedras. Igualmente nos pasa a nosotros si oponemos resistencia a todos estos procesos evolutivos o estos cambios que se están dando y que ahora los estamos pudiendo presenciar con un poco más de conciencia que tal vez en el pasado, por el mismo nivel evolutivo que teníamos, el poco desarrollo de nuestra mente, eh, la poca comprensión de la vida, que no es que ahora sea muy grande, pero es mejor que la que teníamos, por ejemplo, hace 10.000 años o la que teníamos, qué sé yo, 500, 2.000 años atrás. Entonces, eso, el poder ser observadores de ese proceso, de esos procesos de cambio, de esos procesos evolutivos, no solamente en nosotros, sino en todo en nuestro entorno, en la naturaleza, en los seres que nos rodean, en los mismos animales, la forma como se han ido adaptando y cambiando para ajustarse a esos cambios. Lo vemos, la forma más fácil de ver esos procesos evolutivos es cuando observamos los niños, cómo vienen ya con un conocimiento, unos aprendizajes que es como que vienen, yo digo, vienen con todo los software updated, o sea, vienen con toda la información al día, mientras que a nosotros nos cuesta mucho trabajo, ciertos procesos para ellos son muy fáciles. Entonces, es ver cómo la vida va cambiando, va evolucionando y nosotros o nos montamos en ese proceso de ajuste y cambio o nos resistimos y nos duele. Mientras más, o por lo menos lo que yo me encontré es que mientras más nos resistamos, más nos duele. Claro. Y anotas algo muy interesante, Marta, porque estamos realmente viviendo un cambio de era. O sea, todos sabemos que pasamos de la era de Piscis a la era de Acuario. Y desde toda esta información se nos plantea que pasamos de la noche galáctica al día galáctico. Tuvo que pasar un ciclo de 26.000 años para que se diera ese movimiento de rotación a nivel de la Tierra. Y por eso entonces hoy vemos que los glaciares se están descongelando, ¿sí? Por esos cambios. A partir del 21 de diciembre ahora del 2020 entramos de lleno a esa era de Acuario. Y tú dices algo que es bien significativo, Marta. Están llegando seres nuevos. Por ejemplo, mi hijo decía, es que yo no quiero carne, ¿cierto? Por naturaleza, no quiero comer carne. Y hoy encontramos que muchos de los jóvenes, habiendo nacido en un hogar donde la carne hacía parte esencial de nuestra nutrición, de nuestra alimentación, decía, yo no quiero, ¿cierto? Y pasa a ser vegano o vegetariano. Son cambios que se van dando porque la información que se trae es distinta, o sea, de esos nuevos seres que vienen
que están llegando, que están naciendo, ¿sí? Ujú, Y que hay una incidencia grande a nivel del cambio de era y que esta nueva raza eh, que plantea, digamos, se plantea como una raza adámica, crística, pero crística es porque precisamente es cristalina, porque va a poner, digamos, a elevar y activar esas 13 capas de ADN, ¿cierto? Y va a permitir que eso cristalino, que ese Cristo despierte en nosotros. ujú, Por eso se llama a esta era la era de Acuario, la era cristalina, donde pasamos también de separar como la mente del corazón y empezamos a integrar, a activar como ese amor incondicional, digámoslo así, a darle cabida al corazón. Y desde ese cambio pasamos de la vibración 1260, que también desde la geometría sagrada tiene mucho significado porque estuvimos vibrando siempre en tercera dimensión bajo una lógica donde se concebía el desarrollo y el progreso solamente como produzca y consuma, produzco y consuma, ¿cierto? A una vibración que es 13, 20, 33, que es la vibración como del amor incondicional, la vibración de la unificación, la vibración del equilibrio entre lo material y lo espiritual. No es que no necesitemos lo material, claro, pero no es la única razón de la existencia, ¿cierto? Hay otras búsquedas. ujú. Se integran entonces la razón, el corazón, y por eso aparecen estas otras 10, eh, perdón, 13 hebras de ADN, otras 11 hebras de ADN que nos permiten como elevar nuestros procesos de comunicación mediante la intuición, la percepción, la teletransportación, que son cambios muy importantes porque se va despertando, digamos, otras memorias en nosotros, ¿cierto? Ujú. Entonces aparecen trabajos tan importantes como la activación del Merkaba en nosotros y es poner a vibrar más intensamente todo este chakra corazón, la activación de la llama trina, y empieza como ese juego armonioso, como esa danza en armonía con el universo que nos permite también integrar lo femenino y lo masculino. Entonces, el cambio de era se da y hay Sí, toda una influencia en nosotros, en nuestros sentires, en nuestras emociones, en nuestra vibración, querámoslo o no, ujú, porque Gaia ya viene también ascendiendo y está activando, digamos, todos sus chakras, se está unificando y a partir de ahí entonces nosotros entramos también. Pero lo que sí, como tú dices, es que lo tenemos que hacer como a conciencia. O sea, no va a venir un Mesías, no va a venir un avatar, no va a venir un Salvador, sino que somos nosotros quienes vamos a activar en cada uno de nosotros como esos dones, esos potenciales para podernos sanar, armonizar, para romper con ese dolor, con esa esclavitud, con todo lo que nos genera malestar, digámoslo, ujú, en este planeta Tierra, ¿cierto? sí, Donde han habido muchos años, es que imagínate pensar en que el cambio de raza se da en este momento cuando llevamos 75.000 años como homínidos, como Homo sapiens, ¿cierto? Que el cambio de la noche galáctica al día galáctico se demoró 26.000 años, ¿cierto? sí. Y nosotros, Pero sí, sí, te quería acotar frente a eso, y es que el hecho
que es importante para las personas entender o para que todos entendamos de que esto es un proceso. O sea, todo esto que tú estás describiendo de lo que es la unificación de lo femenino, lo masculino, todo ese proceso de ascensión se va a dar, pero se va a dar por etapas, por procesos, ¿sí? Entonces, lo primero, pienso yo, es como entender de qué parte de lo que el trabajo nuestro comienza en el aprender poco a poco a ir saliendo del esquema de la dualidad, o sea, de estar en siempre pensando en positivo o negativo, blanco o negro, arriba o abajo, sino empezar a tratar de relacionarnos con la vida como seres unificados en el sentido de que todos, por lo menos tenemos comunes denominadores, en que todos somos seres humanos, en que todos somos seres de luz que estamos viviendo un proceso humano, más bien, aclarando eso. El hecho de que somos uno con respecto también al planeta, en el que todo lo que nos pase a nosotros también le pasa al planeta, le pasa a la vida en general, y que empezar como por esas cosas que son más simples, como empezar a vernos como seres integrales, que somos seres que tenemos un cuerpo, usamos un cuerpo, que tenemos una mente a nuestra disposición, tenemos unas emociones a nuestra disposición, pero quien maneja o quien lidera todo eso es nuestra alma, es nuestro espíritu. Entonces, como empezar a generar pequeños cambios, porque si pensamos en todo lo que va a llegar a ser el proceso completo de evolución y de ascensión, pues a algunos les va a empezar a dar angustia porque dirá, ¿cuándo yo llegaré a eso? No me va a tocar. Y es probable que a muchos ni nos va a tocar ver ese momento, porque pues en nuestro tránsito por la tierra tiene también sus etapas y sus límites, ¿sí? Algunos nos estaremos yendo antes de que podamos ver todo ese proceso completo. Entonces, en este momento, yo entiendo que parte del proceso es activar en nuestro ser, primero, esa conciencia de que somos seres espirituales y que estamos en un proceso como especie, como raza humana, de cambio y de evolución hacia un ser humano mejor, digámoslo así, un ser humano con nuevas, no con nuevas, sino despertando las cosas que potencialmente están inscritas en nuestro cerebro, en nuestro cuerpo, en nuestros vehículos. Y que en la medida en que nosotros vayamos despertando a esas posibilidades, pues obviamente nuestro proceso de evolución va a ser un poco más consciente y a la vez a lo mejor más fácil, ¿no? Entonces, creo que es bueno como en poder encajar esto de la activación, de la sanación celular y de la activación del ADN, entendiendo de que mientras nosotros como seres humanos nos quedemos pensando digamos, en todo el drama que es la vida que hemos llevado hasta ahora, el dolor, las situaciones, las relaciones, nos quedamos generando incluso más carga sobre nuestro cuerpo, sobre nuestras células, y eso a la larga nos va a limitar el proceso de comprensión y de avance hacia ese ser humano más integral y más consciente. Entonces, es como empezar a mirar que hay pequeñas cosas que podemos empezar a hacer, como el poder sanar la memoria celular, por ejemplo, el poder sanar ese drama o esas memorias que nos duelen y que a veces nos hacen difícil el avanzar día a día, el poder tomar conciencia de nuestra naturaleza espiritual ante todo, y el poder también entender de que no estamos solos y que esto es algo que podemos hacer en conjunto, que podemos hacerlo en comunión con otros seres y que personas que como tú ayudan en ese proceso. Muy importante, Marta, también lo que dices en el sentido de que existe un plan divino. Ujú, Nosotros no nacimos en este momento o nos toca estar en este momento en planeta Tierra, en el momento en que se da ese tránsito evolutivo de raza, ¿cierto? En el momento en que se va dando
una ascensión, como vamos escalando, digo, nos vamos cualificando como seres humanos, que no es gratuito, porque Sí, no nosotros estamos aquí de casualidad, no, que ni nosotros por accidente, no, tampoco por accidente. exactamente, y que lo pactamos como almas, así no lo recordemos, Ujú, porque parte del plan y de la raza Homo sapiens es que se nos borra toda la memoria que traemos como seres espirituales, como chispas divinas, como extensión del creador, digámoslo así, ¿cierto? ujú. Entonces, venimos y no recordamos nada, como que partimos de cero. Pero realmente lo que en este momento estamos viviendo, y lo importante es hacer conciencia, que no es gratuito que yo sea mujer, que nací en Medellín, que nací en Colombia, que nací en esa familia, ¿sí? Que hay un plan divino y que mi alma conoce ese plan, que lo que requiero es recordarlo, ¿sí? Ujú. Y que vengo con, digamos, memorias ancestrales, con dolores, con herencia a nivel de enfermedades, de dramas, de hábitos, de creencias, que es necesario que yo aprenda también en esa nueva programación, aprenda a desinstalar Ujú. eh, esos hábitos, esos vicios, esos dolores, ¿sí? Esas rayaduras en el disco duro, hay que aprenderlas a limar. Eso, a limpiar, o sea, cómo sacamos toda esa basurita que tenemos, que Ujú. no va a venir nadie a sacárnosla, ¿cierto? Mm, Que por eso todas estas, digamos, propuestas de terapias, que son muchas, todos esos caminos nos permiten a nosotros ir limpiando conscientemente nuestros cuerpos físico, mental, emocional, energético, claro. ¿sí? Déjame, Para poder crear, ujú, instalar, recordar eh, esas otras, esos valores que también traemos, porque nosotros no somos solo el vicio, el drama, no, nosotros tenemos ese otro potencial, ¿sí? Y ujú, decías algo también que es muy importante y es que no estamos solos, sí, o sea, nosotros tenemos ayuda y tenemos ujú. ayuda divina. ¿Cómo Asistencia. conectarnos con Mm, esa ayuda? O sea, ¿cómo conectarnos con esos seres? Porque no estamos solos, o sea, estamos solos, ni estamos solos aquí en la tierra, o sea, porque tenemos una red familiar, pero existe también una red que es nuestra familia álmica, y existe también una conexión, unos guías, llámele Dios, maestros, como tú quieras, ángeles o cualquiera sea la denominación. eso, ángeles, arcángeles, llámele Jehová, Jesús, como sea, como lo llames, pero existe esa fuerza, esa energía divina que nos acompaña, ¿sí? Ujú, Entonces es fundamental poder tener como esa conciencia, ¿sí? ujú, De que en la medida en que nosotros podamos limpiar, y que lo podemos hacer, porque parte también es que venimos con esa sabiduría, es solo como recordarla, ujú. despertar como el amor, que es algo bien bonito, y parte de lo que estamos también viviendo en este momento, el renacer, el despertar de nuestro Cristo interno, eh, mm, que no es pues plantear que vamos a seguir a tal o cual, ¿cierto? Gurú o líder o avatar. Sí sabemos que también a la Tierra llegó hace más de 2000 años un avatar, ¿cierto? Que fue Jesús. eh, y que a partir de ahí él siembra, y es algo también muy bonito que está como en ese plan.
Él siembra esa energía crística, él siembra esa energía de amor incondicional, y nos deja como unos valores que hoy apenas estamos entendiendo, porque también se tergiversó mucho desde los dogmas, ¿cierto? Claro. Y hoy estamos descubriendo otras verdades que no habían sido puestas, o porque le interpretamos mal los textos sagrados, o porque también habían como intenciones desde el mismo dogmatismo que se pueda establecer desde las religiones. Pero lo cierto es que sí hay un plan divino y que hay unos valores que fueron activados en el planeta Tierra con la venida de Jesús hace más de 2000 años, como 2180 o algo así, ¿sí? Y que hoy eso está instalado también en la tierra, en las memorias, en las distintas civilizaciones. Entonces es comprender que no, como tú dices, no estamos solos, y que la Tierra también, o sea, el planeta Tierra Gaia tiene muchos otros elementos a nivel de lo que son los distintos chakras que nos permiten conectarnos con ellos, ¿cierto? Para trabajar precisamente esa nueva vibración de unificación, de equilibrio entre lo material y lo espiritual, entre la razón y el corazón, porque este cambio de civilización definitivamente nos mueve mucho. Sí. Como decíamos, llegan a nosotros los dolores, las creencias, y nos damos también cuenta que tenemos que desaprender. Aquí no es solamente aprender, tenemos que desaprender, desinstalar eso que está en nuestra memoria celular como hábito, como adicción, eh, Como programaciones. programaciones. Entonces, la sanación celular precisamente lo que busca es cómo logramos abrir nuestra mente, nuestro corazón a lo nuevo que nos llega, porque hay muchas verdades, como hemos dicho, que han estado ocultas a nivel de las religiones, ¿sí? El salto cuántico hoy lo tenemos que hacer nosotros, cada uno, despertar como ese maestro interno. Y eso es lo que desde la sanación celular se plantea, precisamente cómo lograr despertar, recordar, activar, sanar, desinstalar, pero con conciencia para poder crear lo nuevo, para poder instalar como esos otros valores. Yo quería anotar algo con respecto a algo que mencionaste y es en relación al hecho de que esto es un proceso que requiere que cada uno lo haga de manera volitiva. Si bien hay a disposición de todas las personas muchísimas técnicas, muchísimas terapias, hay un aspecto en lo que se tiene claro es que no es posible intervenir o no es posible presionar a alguien para que haga el cambio, para que haga X o Y aprendizaje. Porque parte precisamente del cambio y de la evolución es aceptar y aprender a respetar los procesos individuales, el que cada alma tiene la libertad para elegir qué es lo que quiere hacer con su vida o con su experiencia de vida en la tierra. Entonces, por eso es tan importante el que sea un acto volitivo, que la persona pueda decir, yo quiero esto o yo quiero ensayar esto otro, a sabiendas de que nadie, o sea, lo estamos acompañando, nos acompañamos unos a otros, pero nadie puede hacer el proceso por nadie, nadie puede presionar a alguien para que lo haga o no lo haga, pues el proceso de evolución. Y, y tú decías el despertar crístico, el del yo, del Cristo interno o de ese ser eh, consciente, ese ser sabio que todos tenemos en nuestro interior, que es justamente nuestra propia alma, nuestro propio espíritu. Entonces, es un proceso muy lindo porque implica
primero un reconocimiento de quiénes somos. ¿Quién soy yo? Luego de ese reconocimiento y de responderme quién soy, es empezar a ver y reconocer quién es el otro, quién es el que está a mi lado o quién es el que está frente a mí y poder entender de que poder encontrar esas semejanzas, esos puntos de conexión más que los puntos de distanciamiento. Porque si miramos hasta ahora, todos nuestros procesos relacionales han estado mm, eh, determinados por atracción o por repelión, cuando nos repelemos como que no me simpatizas, no me gustas. Y cuando hablamos de un cambio y de una transformación a partir del amor incondicional, implica un paradigma totalmente diferente en donde ya no es por atracción o por emoción, sino precisamente un proceso de inclusión, un proceso de acogida, de abrazar a ese otro en nuestro corazón, independientemente de su manera o de que si es diferente o no diferente, de si piensa, actúa de una forma diferente a la que yo pienso o actúo. Entonces, pienso que esos dos aspectos son importantes tenerlos en cuenta y Claro. para El, completar lo que estabas diciendo, ¿no? claro, el libre albedrío, Ujú, nosotros, si algo tenemos, y ese considero que a veces se convierte en un factor que también eh, es difícil como manejarlo, porque como ujú, tenemos libre albedrío, como tú dices, nadie hace nada por nadie, o sea, si vos no querés, vos tenés un ritmo también que es importante respetarlo. ujú. Vos tenés unas concepciones, unas creencias, vos vibrás con unas cosas, o sea, hay Sí, distintos caminos como creencias, culturas, ¿cierto? Y hay una pluralidad de formas de creencias instaladas que realmente pues no a todos les sirve X terapia, ¿sí? Y es muy importante entender que ese proceso individual es necesario respetarlo, pero que también ese proceso individual se fortalece como en los encuentros grupales. Hay sí. terapias que también son grupales, Sí, que se fortalecen en esto. aunque ahora con el COVID muchas de esas están en stand-by, están suspendidas. Sí, Ajá. Pero mira que podemos, que es otro aprendizaje que nos tocó, el hacerlas vía conversar así como online. estamos conversando tú y yo, ¿cierto? Compartir desde otra forma. Sí, Pero realmente sí, este trabajo es un trabajo que nos compete a cada uno y cada una de nosotros. sí. Es un trabajo que realmente nadie lo hace por nadie, ¿cierto? Ni siquiera por los hijos, que es lo que más amamos, ¿cierto? No, o sea, claro, uno puede acompañar, guiar, pero ese libre albedrío, digamos, esa libertad también que tenemos, eh, hace que seamos nosotros, cada uno, cada una, los que experimentemos, ¿sí? Que podamos vivenciar, experienciar en nosotros eso que nos eleva la vibración, eso que nos eleva la energía, para poder asimilar, yo digo, metabolizar todos estos cambios que estamos viviendo a todos los niveles, Sí, ¿sí? Porque uno dice, es como un sacudón grande que estamos viviendo. Pensar solamente como en los desarrollos tecnológicos, en esta crisis que nos deja la pandemia, son cantidad de cambios que ponen en aprieto todos los sistemas que teníamos. Mire que ya nosotros, el sistema educativo era encontrándonos en el colegio, en la universidad. En este momento la pandemia nos obliga a que sea virtual. El sistema de salud
inclusive la misma forma de acompañar a quienes están enfermos, se están muriendo, cambia, o sea, los cambios son tan grandes y son tan generales que nosotros tenemos que ir creando, o sea, este mundo, esta nueva tierra, estos La tenemos nuevos que seres, recrear. los construimos somos nosotros, Sí. ¿cierto? Es recrear la forma de vivir nuevamente. Exactamente, exactamente. Y es preciso que es ahí donde podemos apelar como a toda esa creatividad que tenemos. Sí. Y lo que se hace también desde la sanación celular es cómo activamos eh, Esa creatividad. esa creatividad, esa creatividad. Y es mediante precisamente la activación de los chakras, los 7 principales y los otros también, en conexión directa con toda la energía de la Tierra, como decíamos, los 4 elementos. O sea, lo principal es cómo respiramos, cómo estamos respirando. O sea, cuando uno está ansioso, está triste, está inmediatamente cierra esa conexión, ¿cierto? No lleva el suficiente aire al cerebro. Entonces, las herramientas las tenemos, o sea, son los 4 elementos, cómo te conectas inclusive con la energía de la tierra para poder estar centrados. Un elemento muy importante es que estos cambios nos exigen para poder mantener el centro, conectarnos con esa energía divina y conectarnos también con la tierra, ser como árboles. Y desde ahí el trabajo realmente es individual, acompañado con todos estos procesos como de terapias. Sí. Ese cambio, digamos, de nuestra vibración a nivel, por ejemplo, de la sanación celular, es un proceso, o sea, eso no lo vamos a lograr de hoy a mañana. Por eso, Okay. digamos, el planteamiento es cómo logramos ir trabajando de acuerdo a nuestras necesidades de los distintos cuerpos y a cómo están vibrando los diferentes chakras, dónde está la energía bajita, donde estamos frenados porque hay densidad energética, o sea, qué es lo que nos está provocando ese dolor, qué es lo que nos está provocando esa tristeza, ¿sí? Entonces, María Nubia, perdón, quisiera preguntar, o sea, ¿se podría como un poco para ilustración a explicar que este tipo de terapia ayuda primero a partir del proceso de centración a que la persona no se debilite a nivel energético con todos los cambios que está pasando y por el contrario se fortalezca y se revitalice a través de esos, o sea, eso en la parte como más elemental. Luego estaría todo lo que es el proceso de entrar a hacer una armonización de los diferentes planos o cuerpos o chakras y esa armonización nos conduce entonces a mejorar nuestro estado de conciencia, o sea, como que se da a varios niveles, no necesariamente en ese orden, pero se expresa en varios niveles el proceso de la sanación celular. sí, como decimos, la sanación celular es una terapia, digámoslo, de sanación cuántica. Es Ujú. un proceso, como tú decías, de reordenamiento energético para armonizar, para integrar, para unificar mi cuerpo físico con el mental, con el emocional, con el espiritual. Ujú. Y ese proceso de reordenamiento energético permite, claro, elevar el nivel vibracional y, como tú dices, hacer conciencia de mis pensamientos, de mis emociones, Ujú. de cómo está interpretando mi mente para poder cambiar mi propia esa realidad. Entonces, necesariamente nos lleva a hacer economía energética, porque Claro. muchas veces nos desgastamos
y nuestra mente se nos vuelve como un disco rayado que repite y que repite y que repite y que repite lo mismo, donde estamos haciendo un gasto energético que después nos deja, como decimos, como Exhaustos. sin gasolina, o sea, quedamos sin gasolina, ¿sí? Y lo que desde la sanación celular se plantea es cómo logro en esa armonización, integración, unificación, después de identificar dónde está esa fuga energética, cómo logro elevar el nivel vibracional, pero cómo logro también esa estimulación consciente, decíamos, de nuestro sistema energético, de nuestro sistema endocrino, a través de esos centros energéticos, para poder que esas fugas no se queden abiertas, un poco diría yo como para poder sellarlas, ¿sí? Y recuperar como mi energía, ¿cierto? Y poder potenciar mi energía vital, ¿cierto? Que me va a permitir, claro, gozo. Planteábamos en el encuentro anterior también que desde el ADN y cómo se trabaja la activación de nuestro ADN, necesariamente teníamos que ubicar esas glándulas, ese sistema endocrino nuestro, ese sistema hormonal que cumple pues una tarea fundamental con esas funciones que son vitales en el organismo a través de los diferentes cuerpos, porque cada chakra tiene eh, una glándula o unas Asociado. glándulas que están asociadas y entonces hay un nivel vibracional. Si tengo mucha rabia, mi plexo solar se altera y el hígado, que es esa glándula, igual que la fuerza, digamos, que se establece desde el páncreas también, empiezan a fallar, ¿cierto? Entonces, ese sistema endocrino, decíamos también en el encuentro anterior, que es un regulador de la energía vital, porque las Claro. glándulas son las reguladores de la energía en el cuerpo. Y ese sistema endocrino alimenta los cuerpos sutiles, el cuerpo mental, el cuerpo emocional, el cuerpo espiritual. Esa luz, digámoslo, esa energía, que es luz en esencia, nutre también nuestro espíritu. Entonces, si está armonizado ese chakra, si no tiene fuga energética, se eleva nuestro nivel vibracional y nos conecta con el yo soy, con ese yo superior, para poder recordar todo el potencial que tengo, ¿sí? Es muy importante porque entonces lo de la sanación celular busca ubicar el síntoma, o sea, cómo se identifica, cómo logro hacer conciencia para poder sellar esa fuga energética y recordar desde la activación de los chakras y de las glándulas del sistema endocrino, que es el regulador de la energía vital, eh, poder elevar la vibración y alimentar nuestro cuerpo físico, pero en esencia también alimentar los otros cuerpos, como decíamos, alimentar, nutrir el alma. La sanación celular, por eso es muy importante también, igual que nosotros metabolizamos el alimento físico, o sea, cuando ingerimos cualquier tipo de alimento, que tenemos un sistema metabólico, toda esta información de la sanación celular también tenemos que metabolizarla, ¿sí? Sí, Y poder como asimilarla e ir paso a paso. sí. Bueno, María Nubia, se nos ha agotado el tiempo. Yo quisiera saber si las personas que están en Instagram o Claudia, que estás aquí con nosotras en el Zoom, si tiene preguntas o algún comentario que nos lo transmitan. Espérate, ¿tengo volumen o no? Sí, sí, te escucho. Ah, ok, perfecto. No, lo he entendido todo a la perfección.
No sabía que ya se habían reunido anteriormente, entonces parece que me he perdido las otras charlas. Están en YouTube, no te preocupes, están en nuestro canal de YouTube. Bueno, entonces las voy a mirar porque fue una amiga que me envió la invitación. Me parece espectacular porque para mí, o sea, todo lo que estamos viviendo es maravilloso y yo también estoy conectada con física cuántica, así que todo lo que me hablan resuena, todo, 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 todo. O sea, no tengo ninguna pregunta. Quiero saber en la metodología, me interesa mucho y bueno, me imagino que lo irán explicando o también lo busco en YouTube. No, eso sí, eso no, la parte de la metodología no está en YouTube. Bueno, la metodología no, porque, o sea, que es un seminario, son 2 días, 3 días. Bueno, eso si quieres te lo podemos contestar más en el privado, porque básicamente son terapias individuales, o sea, este no es un tipo de terapia que se haga en grupo, por lo Ah, menos no hasta ahora, ¿cierto, María Nubia? Ajá. Es individual, generalmente, pues anteriormente se hacía presencial, en este momento también se está haciendo a través de Zoom y pues se tiene un encuentro uno a uno, básicamente. Pero para responderle un poco como a Claudia, aunque no vamos a profundizar, sí me parece importante y eso de pronto lo tocamos más tangencialmente en la charla, en el segundo conversatorio, y es que cómo se trabaja ok. durante el proceso de sanación celular. Ah, Entonces, primero se hace, como decíamos, un diagnóstico que permite identificar el síntoma, los miedos, lo que viene de herencia, las adicciones, las emociones. ¿Cuál es el Las órgano? relaciones, cualquier tema que sea el que esté afectando a la persona. Claro. ¿Cómo se afecta o se está afectando el cuerpo físico, el mental o emocional, ¿cierto? ¿Cómo se está manifestando también en esos cuerpos energético y espiritual? Y luego hay un proceso de identificación mediante la numerología tántrica de ese potencial que tenemos también como seres humanos, el regalo divino, qué es lo que trae cada alma de otras vidas, cuál es su misión, qué pacto hizo antes de encarnar. Luego entonces se pasa como todo un proceso de armonización, donde se hace esa conexión, como te digo, con la energía cristalina de Gaia a través del chakra estrella de Gaia y esa energía a través del chakra estrella del alma, un poco como unión cielo y tierra. Luego se trabajan anclajes mediante decretos y todo esto se hace a partir como de sesiones que llamamos rituales, donde el alma guiada empieza como a recuperar información. Entonces se utiliza la meditación, se utilizan los sellos, se utilizan las aromas, se utilizan la música, ¿sí? Para cada una de las sesiones. ok. Eso pues como en términos generales. Muchas gracias. Me quedó claro. Ok, Ujú. muchas Gracias gracias. a ti, Claudia. Las personas que están en Instagram, ¿alguna pregunta que quieran compartir a través del chat? No, me parece que de ese lado no hay preguntas. Bueno, María Nubia, no sé si la verdad que este tema siempre nos queda faltando muchísimo para seguir hablando. Te agradezco, Claudia, que hayas aceptado la invitación. No sé a través de quién la recibiste, pero bienvenida. Y como te decía y les digo a los demás, nuestros conversatorios que han sido de diferentes temas, pero por ejemplo, el otro del que mencionaba María Nubia fue en la última semana de diciembre, están grabados en nuestro canal de YouTube. Ok, muchas ¿Sí? gracias. Bueno, María Nubia, ¿algo más? Por acá No, nos están muchas gracias, seguimos en contacto. Qué claro rico, que sí. Claudia, que Si, estés algún, dando si en alguna este. persona está interesada en este tipo de terapia, nos pueden contactar a través de Epidauria y les damos pues como toda la información y acerca también de los costos y cómo se haría. Muchísimas gracias a todos. Les deseo una feliz noche, María Nubia.
con todo mi corazón, muchas gracias por Muchas ser gracias. parte y por ayudarnos también en toda esta parte de difusión y de educación para lo que es las terapias alternativas y específicamente esta que es la sanación celular y la activación del ADN. Ujú. Seguimos en contacto con todos. Seguimos en Muchísimas contacto. gracias y una feliz noche. Igualmente. Hasta Bye. Gracias. luego. Chao, gracias.